Ahógate en el váter y tira de la cadena. La broma de Satán. Viajamos en el tiempo y lo hacemos para presentar un nuevo libro dedicado a la movida madrileña. La editorial Tebar Flores presenta una recopilación de fotos inéditas de Eduardo Cima de Vila, acompañadas de entrevistas de Ana Aparicio Cillán. Ana Aparicio Cillán, quien está sentada con nosotros aquí en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes, licenciada en Ciencias de la Información, que para empezar nos va a decir por qué hacía falta otro libro de la movida madrileña. Hola, muy buenas tardes ya, ¿no? Ya son casi mediodía, vale. Si no has comido todavía. Vale, venga, mediodía. Buenos días, entonces. Pues a ver, ¿por qué hacía falta otro libro de la movida? Bueno, yo creo que hay muchos libros de la movida. Hay muchos ensayos, hay libros que lo han escrito los protagonistas y que es muy interesante, pero aquí lo interesante sobre todo es que son unas 150 fotos inéditas y que se le ha dado voz a protagonistas de la movida que no habían sido entrevistados en un libro. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante porque hay muchos grupos que no tenían ese libro, ¿no? Como X-POW o La broma de Satán o, bueno, no sé, infinidad de ellos. Abrimos el libro y cuando echamos un vistazo a esas entrevistas, enseguida nos encontramos que para acompañar las fotografías de conciertos de Radio Futura, entrevistas a Luis Auserón y no a Santiago Auserón. ¿Cuál ha sido tu criterio, profundizando en esa idea de dar voz a los que habitualmente no aparecen en los especiales de Radio Televisión Española? Bueno, pues en el caso de Luis también es porque, bueno, Luis tiene una relación... tiene muy buena relación con Toni Marmota. Toni Marmota ha sido un pilar fundamental en este libro porque nos ha ayudado muchísimo, tanto a Eduardo como a mí, a contactar con los músicos y bueno, nos hacía mucha ilusión hacer una entrevista a Luis, ¿no? Ya que es un súper bajista y la verdad que sí, que hay más entrevistas sobre en las que ha hablado Santiago y menos en las que ha hablado Luis, y Luis tiene muchas cosas que decir acerca de la movida. Se puede leer en la entrevista y además también Luis no solo tiene un bagaje musical, sino que además él es pintor y bueno, habla también un poco de otras facetas que tuvieron lugar durante esos años en la movida. La movida no fue solo musical, la movida tuvo ahí un contexto también artístico, tanto de pintores como de fotógrafos, y entonces bueno, también me parecía súper interesante que preguntarle a él sobre el tema también artístico a nivel plástico, ¿no? Encontramos fotos, encontramos información en esas entrevistas de bandas como La broma de Satán, de quienes escuchábamos ese mítico Ahógate en el váter, pero también encontramos instantáneas de conciertos salvajes, de Ilegales, de Burning, la diversión de Siniestro Total, la elegancia modernista de Los Elegantes. ¿Cómo reaccionas tú, que entiendo por fecha de nacimiento no viste esos conciertos en su momento, cuando das con el archivo? Bueno, yo aluciné, la verdad. Yo cuando lo vi, el archivo, algunas fotos, se hizo una exposición en el instituto donde Eduardo y yo trabajamos. Nosotros somos profesores de formación profesional, de imagen y sonido, en el Puerta Bonita, es un instituto que está en Carabanchel, y bueno, y se hizo una exposición por unas jornadas que se hacen, que se llaman Comunicarte. Todos los años se hacen jornadas pues acerca de algún tema, y el año pasado se hizo sobre la movida madrileña y Eduardo cedió parte de su archivo para exponerlo, para que bueno, los alumnos y todos aquellos profesionales que venían a dar charlas pues pudieran ver el trabajo que había hecho, ¿no? Y conocer un poquito más la movida. Entonces yo cuando lo vi, la verdad es que me impactó muchísimo las fotos. La verdad es que eran muchas menos de las que aparecen en este libro. Era una selección pues estaba la foto, por ejemplo, de Loquillo, que aparece en la contraportada, estaba la de Jaime Urrutia, había unas cuantas fotos, ¿no? Y la verdad es que me impactó muchísimo. Y de hecho de ahí nació un poco el que el libro lo pudiera llevar a cabo yo, porque le comenté que había hecho un proyecto final de carrera sobre la movida. Y bueno, yo también, el disco de Enjoy, de Jaime Urrutia, que grabó en la Joy Eslava, yo estaba de auxiliar de producción, entonces también trabajé en el mundo del management y tal, y siempre, bueno, pues he sido una apasionada de la música. Entonces le comenté, pues eso, mi pasión acerca de esa época, ¿no? Y de esos años y de esos grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues así nació un poco el libro, ¿no? El proyecto entre nosotros, porque él en un principio tenía sus fotos, había una editorial que era Tebar Flores, que estaba interesada en publicar las fotos, y lo que faltaban eran textos. Y entonces fue como de repente pues el momento de decir, anda, pues si tú has escrito un proyecto final sobre la movida madrileña, te gusta el tema,
has trabajado con grupos y demás, pues a lo mejor eres tú la persona que ando buscando para hacer las entrevistas, ¿no? Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. Salvajes, toma un arma, eso te ayudará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, yo voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Precisamente hace una semana más o menos, Ilegales publicaban un nuevo single. Ahí siguen, en activo. Este jueves 6 de febrero a las 7 de la tarde se va a presentar el libro de Ana Aparicio Cillán y Eduardo Cimadevila. Es La movida madrileña, editado por Editorial Tebar Flores. Se presentará en la Sala Madrid Me Mata, en la Corredera Alta de San Pablo, en el número 31, en Malasaña, a las 7 de la tarde. Y habéis escogido esa fecha porque contáis como efeméride clave el 9 de febrero de 1980, que se celebra el concierto homenaje a Canito en la Escuela de Caminos de Madrid, un concierto que habitualmente es entendido como comienzo de la movida madrileña cuando los escritores os habéis dedicado a hablar sobre esa escena o sobre ese desarrollo cultural. Sí, bueno, es una fecha que han dado sobre todo los medios de comunicación, ¿no? De hecho, en el libro los entrevistados, que son ellos un poco los que realmente pueden poner la fecha, comentan que ellos consideran que la movida empieza antes, en el 77, 78, cuando ellos empiezan a formar esos grupos, ¿no? Que son grupos escuela al principio, decía Eddie Clau, ¿no? Que al principio pues muchos no tienen ni idea de tocar, están aprendiendo a tocar el instrumento, entonces pues están tocando entre ellos, aprendiendo, y esos años, el 77-78, llega la influencia también británica del punk y bueno, es esa época en la que ellos consideran que es cuando empieza la movida, pero bueno, es verdad que los medios de comunicación siempre han hablado de 1980 y de ese concierto homenaje a Canito, y bueno, pues ha sido una decisión de la editorial de poner la fecha el 6 de febrero y bueno, bien.
¿Qué te atrae a ti de la movida madrileña para haberle dedicado un trabajo de fin de carrera, para haberte sumergido de nuevo en estas entrevistas que acompañan a las fotografías de Eduardo Cimadevila, más que otros movimientos musicales? ¿Por qué has querido dedicarle tiempo y atención a estas bandas cuando se lo podías haber dedicado a los grupos jamaicanos de la primera mitad de los 60? Bueno, pues realmente me interesa sobre todo la parte del contexto histórico, ¿no? Político y social. Cómo de repente, pues en España empiezan a surgir bandas, un montón de bandas, porque además es una época en la que hay muchísima, ¿cómo te diría? O sea, de repente hay muchas más bandas que a lo mejor puede haber actualmente, o por lo menos que de repente empezaran a conocerse, a dar conciertos, y eso que el circuito era un circuito muy pequeño. De hecho, muchos de ellos dicen que en el 78 no existía circuito de salas, y me interesa mucho toda esa parte de que no fue solo musical, sino que se alimentaba de muchas otras de muchas otras artes, ¿no? Entonces, creo que van por ahí un poco los tiros. La verdad que yo, la movida madrileña, yo soy de Cáceres. Entonces, bueno, para mí era todo muy ajeno, ¿no? Y yo vine a trabajar al departamento de comunicación en Antena 3, estuve 4 meses y conocí allí a Cristina Meana y a Jesús Pozo, que eran compañeros míos. Yo estaba de becaria y ellos me hablaban con una pasión y un amor sobre aquella época, ¿no? Y entonces me picó mucho la curiosidad, empecé a escuchar, ya había escuchado anteriormente, evidentemente de niña, todas esas bandas, pero me empezó a picar más la curiosidad del contexto político, ¿no? Social y histórico, ¿no? Y bueno, y luego, claro, evidentemente es que he crecido con ello. Yo me levantaba por las mañanas los sábados y me enchufaba a ver La Bola de Cristal, ¿no? Entonces, pero la verdad es que a mí me apasionan muchos otros géneros musicales y muchos otros movimientos musicales, pero bueno, la movida madrileña fue sobre todo porque forma parte de mi infancia, y al final yo creo que la infancia pues nos marca muchísimo, y también porque hacer una lectura a posteriori de las letras de esas canciones es muy divertido, ¿no? De lo que entendía cuando tenía 5 o 6 años a lo que entiendo ahora, pues me parece muy interesante, ¿no? Si atendemos precisamente a esa intención hedonista, a ese objetivo de pasarlo bien como horizonte máximo, tenemos que detenernos en Siniestro Total, que también son retratados en el libro y probablemente fuesen de los más divertidos de la época. Señalado a cumplir como soldado, al sentirme enamorado, he llevado abanderado, pero siempre he sentido un picor que me hace metido, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. En la corte del Congo belga, con mi smoking y mi suegra, hay una gran recepción, un protocolo del común, presidentes, embajadores y la nobleza de los alrededores. A la reina voy a saludar, cuando entre las piernas me vuelve a picar, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Me ha apuntado de astronauta, a ver si así suena la flauta. Hemos llegado a la luna, poco antes de la 1. Al salir al exterior, vuelvo a sentir ese picor. 100 millones de espectadores y yo sin poder hacerme los cojones. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Ay, por Dios. Es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Problemas de la vida moderna a los que le canta Siniestro Total. Os recordamos que este 6 de febrero a las 7 de la tarde, con motivo del 40 aniversario de lo que se considera el inicio de la movida madrileña, estarán presentando aquí en Madrid, en la sala Madrid me mata, en Corredera Alta de San Pablo 31, en Malasaña, La movida madrileña, un libro con fotografías de Eduardo Cimadevila y entrevistas de Ana Aparicio Cillán, editado por Editorial Tebar Flores. Ahora que está publicado el libro, Ana, ¿a qué otro fenómeno le dedicarías otro libro? Pues, por ejemplo, a la música grunge
y no sé, también todo el tema del punk británico me parece muy interesante, ¿no? Te animamos a que sigas investigando y a que podamos hablar de música, que como decíamos al empezar la emisión, casi nos gusta más incluso que escuchar música. A veces sí, no, pero no, yo me quedo todavía con escuchar música, ¿eh? Un día más me quedaré sentado en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una elipse me quedaré entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el